Amén. Que Dios bendiga a todos, hermanos, hermanas. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Daniel 6. Tenemos Daniel 6. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Amén. Dice la palabra: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernase en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Mi instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Dios mío, Señor, toda honra y toda gloria, Señor, sea para ti, Padre. Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, nuestra mente, Padre, todo nuestro ser para escudriñar tu palabra en esta tarde, Dios mío, Señor. Padre, el Espíritu Santo, Señor, se mueve en este lugar, Padre. Señor, porque Cristo está en este lugar. Pedimos que seas tú obrando, llevando esta palabra, Padre, a nuestros corazones, Señor. Padre, que esta palabra transforme nuestra vida, Señor, conforme al poder de Cristo en nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestros corazones, Padre. Que traigas a la memoria, Señor, tus obras en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te honramos y te bendecimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. 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 Creo que aquí ya podemos irnos. Solo leyendo ese pasaje ya no tenemos necesidad de hacer nada. Amén. Amén. Vamos. Qué palabra más poderosa. Solo de leerla. Y dice ahí de la palabra de que el rey Darío había llegado a ser rey de los medos y los persas después de Babilonia. Y teniendo ese imperio, dice de que pone 120 sátrapas, 120 administradores, y encima de ellos pone 3 gobernadores, y uno de los gobernadores, o encima de todos estos gobernadores estaba Daniel. Y dice, pensó. Y dice ahí la palabra de que oyendo esto los gobernadores, los sátrapas dijeron, no, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Tenemos que quitarnos a Daniel. Y empezaron a maquinar. Y dice en el versículo 3 de que Daniel mismo era superior a estos sátrapas, a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu superior. Hermano, hermana, la palabra nos dice de que cuando Dios está con nosotros, y ahora en el nuevo pacto en Cristo Jesús, dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros. Y hermano, hermana, el Espíritu Santo es algo evidente, es algo o alguien que se revela, se muestra. Y hay un récord, hay un testimonio de que el Espíritu Santo está en la vida de alguien. Y eso es lo que habla aquí la palabra.
Hermano, hermana, y en la vida de Daniel no solo fue Darío quien lo reconoció, sino que dice la palabra que Nabucodonosor reconoció que en él habitaba el espíritu de los dioses, ¿verdad? Obviamente Nabucodonosor en su mente pagana entendió de que Dios lo respaldaba. La esposa de Belsasar le dijo al rey, en Daniel hay un espíritu mayor de parte de Dios. Y el Espíritu Santo, hermano, hermana, es algo que es evidente en nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo tiene que dejarte un récord, un testimonio en tu vida de que está presente en ti. La pregunta es, algo que solamente tienes que hacerte esta pregunta y contestarla tú: ¿sientes la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Cuando estás alabando, ¿te quebranta el Espíritu Santo? Cuando estás escuchando la palabra, sientes un fuego, sientes que Dios está hablando a ti. Hermano, hermana, hace un tiempo hablaba con un hombre. Este hombre había sido pastor y él había ido a un seminario bíblico. Y me pregunta a mí, ¿has ido al seminario bíblico? Y le digo, no. Pero ¿cómo puedes predicar si no has ido al seminario bíblico? Yo le dije, esto viene de parte de Dios, del Espíritu Santo. Y él en una forma burlesca dijo, y el Espíritu Santo te dice lo que hay que predicar. Hermano, este hombre dejó el pastorado, tuvo problemas personales y lo dejó. Y lo que pasa, hermano, hermana, es que el Espíritu Santo te llama. Y si tú no has sido llamado por el Espíritu Santo, no importa lo que tú hagas, tú puedes ir al seminario, puedes ir a la universidad, puedes ir a donde quieras. Pero si el Espíritu Santo no te ha llamado, Dios no te va a respaldar. Amén. Hermano, hermana, y esta es palabra para ti. Te ha llamado el Espíritu Santo. Te ha llamado Dios a su camino, a su reino. Obviamente cada uno de nosotros tenemos un diferente llamado dentro del cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo todos tenemos diferentes llamados. Pero cualquiera sea tu llamado, el Espíritu Santo te tiene que confirmar. Amén. El Espíritu Santo te tiene que dar un testimonio. Dios te va a hablar. Una vez escuchaba una predicación que me impactó. Y decía este pastor, mira, si el Espíritu Santo no te ha llamado, no estés haciendo nada que el Espíritu Santo no te haya llamado. Porque Dios no va a estar contigo. Lo estás haciendo en tu fuerza. Y por el momento la inteligencia, la fuerza y todo lo que uno posee te ayuda. Pero cuando venga la prueba, tus fuerzas no te van a servir. Tu inteligencia no te va a servir. Hermano, hermana, el hecho de que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros no quiere decir que somos perfectos. Amén. No lo somos. Pecamos. Le fallamos a Dios. Le fallamos a los hermanos. Pero si tú eres llamado por Dios, Dios te va a levantar. Si tú has caído, si tú has hecho algo, has pecado, el Señor te va a levantar. Porque Dios es fiel. Dice la palabra que aunque nosotros no seamos fieles, Dios no puede negarse a sí mismo. Y Dios te va a levantar. Y ahí la diferencia, que no depende de nosotros. Amén. Aquí vemos a Daniel, que había un espíritu diferente, mayor.
Y el Espíritu Santo tiene que dar testimonio en tu vida y en mi vida. El Espíritu Santo tiene que dejar un récord. Hermano, hermana. Amén. El Espíritu Santo tiene que traer un olor, una fragancia. Da un testimonio. En el versículo 4 dice la palabra: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino de los medios y los persas. Mira, esta es la continuación. Los medios y los persas habían derrotado a los babilonios. Para que tú sepas cómo va la trayectoria de los imperios en esta tierra, el imperio de Satanás. Y dice ahí de que buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. No al reino de Dios, al reino de los medios y persas. Dice, más no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí la palabra nos dice de que esta gente estaba buscando cómo hacer caer a Daniel, cómo hacerle caer en su trabajo, caer en su familia, caer en sus actividades. Pero dice ahí la palabra de que no había falta en él. Y obviamente Daniel no era perfecto. Daniel 9, en su oración, Daniel dice, hemos pecado. Y dice, yo también. Pero dice ahí la palabra de que él era fiel. Hermano, hermana, si tú eres fiel a Dios, si tú sigues a Dios a pesar de todo, si tú sigues a Dios, Dios va a dar un testimonio de ti. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a buscar de Dios. Mira, yo he estado ministrando en la iglesia por casi 20 años. Y tú vas a ver creyentes que van así, así. Por no decir todos, incluyéndome a mí. Que están en lo más bajo. Hay veces están alto, gloria a Dios. Pero hay veces están bajo. Yo los he visto cuando están en su punto más bajo, y tal vez otros me han visto cuando soy en mi punto más bajo. Pero cuando tú eres fiel a Dios y tú llegas a ese punto bajo, el espíritu que hay en ti te va a hacer buscar de Dios. Te va a decir, esto no puede ser. Esto no puede ser en mí. Y el Señor te va a sacar. Se dice que Daniel era fiel. No había vicios en él. Hermano, hermana, mire que aquí la palabra te está diciendo, el contexto de lo que está diciendo es, cuando tú tienes vicios, cuando yo tengo vicios, estos vicios te van a hacer caer. Te van a llevar a la perdición. Cualquiera ese vicio sea. Cualquiera ese vicio sea. Un vicio lleva a otro vicio. Y dice ahí también, ni falta fue hallado en él. Y la palabra nos está diciendo aquí, hermano, hermana, que tú y yo hemos sido llamados a vivir una vida santa. Hermano, hermana, tu carne y mi carne nos llevan al mal, al pecado, ¿verdad? A mí me lleva, o dirige, o me ala hacia el mal. Dios, hablándole a Caín, le dijo, mira, el pecado está a la puerta. El pecado te está llamando. El pecado está tocando. Pero tú tienes que ponerle
pelea ahí, dice Dios. Y esa es la realidad de que el pecado nos quiere arrastrar a todos nosotros. No hay ni un creyente en esta tierra, ni uno, que no sea tentado por el pecado. Todos de diferente manera, ¿verdad? Hombres de una manera diferente, mujeres de una manera diferente, jóvenes de una manera diferente, viejos de una manera diferente. Pero todos es una naturaleza que hay en nosotros. Pero dice ahí la palabra de que no había falta en Daniel, y no es que no hubiera, sino que se esforzaba en los caminos de Dios. Cuando tú te esfuerzas, hermano o hermana, claro que le vamos a fallar, claro. Pero el Señor te da un testimonio, te da un récord, te ayuda, te fortalece, te redarguye. Amén. Tú y yo hemos sido llamados a vivir una vida santa. Mira lo que dice la primera de Pedro 4, del 1 al 5. Estaba viendo un reel. Y en este reel, este hermano en Cristo estaba reprendiendo a gente que se dice cristiana y estaban promoviendo homosexualismo, diciendo: no, Dios ama al homosexual y no tiene que cambiar. Efesios 2 nos dice en la palabra de que Dios nos llamó en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Cuando estábamos muertos, pero nos llamó a una vida santa. Dice la palabra aquí en primera de Pedro 4: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, o sea nosotros también, armados del mismo pensamiento, que es padecer en la carne. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. La palabra nos dice que el creyente no puede vivir en la carne, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que predicaba mi hermano Alex hace algunos domingos? Conforme, oiga, a las concupiscencias de los hombres. Concupiscencia es el deseo de la carne, cualquier este deseo sea. Un deseo carnal, ¿verdad? Cualquier este deseo sea. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres. Lo que estaba diciendo ya hace poco, que la carne nos quiere arrastrar. Dice, sino conforme a la voluntad de Dios. Oiga, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a la gente pagana, andando en lascivias. Lascivia es un deseo sexual desenfrenado, un deseo sexual que no tiene límites, que no importa nada ni nadie. Esa es la lascivia, un deseo sexual desordenado, donde no hay límite, donde no hay nada, sino que lleva al hombre, lo arrastra a lo más malo de lo que es el deseo sexual, para ya no andar más en lascivias, concupiscencia, el deseo de la carne, oiga, embriagueces. Y el domingo pasado hablábamos de ese deseo carnal desordenado. Cualquier ese deseo carnal sea, ¿verdad? En cada uno de nosotros obra de manera diferente. Mira, lo que lucha el hombre no es lo que lucha la mujer. Amén. La palabra le dice a Timoteo, le dice: ten cuidado de tu juventud. Cuando uno está joven,
hay una revolución que está pasando ahí en el cuerpo, en el ser del joven. Y la palabra le advierte al joven: ten cuidado de tu propia juventud. Embriagueces. Hermano, hermana, te digo, yo tomé de todo lo que hay en esta tierra. Bueno, no sé si todo, ¿verdad? Pero alcohol de lo que había. Y te puedo decir a ciencia cierta que es algo desagradable. Es algo que te va a llevar al mal. Mi hermano Nelson dice de que él tomó algunas veces, pero no le gustaba el alcohol. Entonces, hasta se le hizo un poco más, es una obra de Dios siempre, un milagro de Dios siempre, pero dice que se le hacía más fácil porque no le gustaba. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero a muchos de nosotros sí nos gustó. Y te puedo decirte que es algo horrible. Gracias a Dios, gracias al Señor que me sacó de esa cosa. Gloria a Dios. El alcohol es algo horrible, te lleva a corromperte, te lleva a humillarte, no de una buena manera. Y no solo está hablando acerca de embriaguez, de alcohol, está hablando de drogas, de todo lo que te haga salir de tus cabales, cualquiera de eso sea. Orgías, fiestas sexuales, disipación. Disipación es, mira, ponle atención a esta palabra, disipación. Disipación es buscar felicidad en hobbies, en actividades que me hagan salir de la rutina. Es bueno salir de la rutina, es bueno divertirte, pero lo que está aquí diciendo ahí la palabra es una vida de diversión, donde todo tiene que ser, ¿qué vamos a hacer ahora? Joven, 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 lo primero que tú tienes que pensar, obviamente el reino de Dios, pero es en tu trabajo. La vida es trabajar. La vida es construir. Esa es la vida. La vida no es disipación. Dice ahí la palabra, ten cuidado de la disipación. Ten cuidado de estar viviendo solo para el placer. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Gloria a Dios que nos podemos divertir, ¿verdad? Qué bueno ir a salir juntos a comer. Qué bueno es ir a tener una diversión al mar, etcétera. Qué bueno. Cuando te quede tiempo. Pero tú y yo tenemos que trabajar, construir. Esa es la vida ordenada que nos dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Cuando llegue el tiempo, se acabó el trabajo. Gloria, a mí ya me falta poco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero cuando está joven tiene que trabajar. Amén. Entonces nos dice, basta ya el tiempo de antes para estar en disipación, en vivir en placeres y abominables idolatrías, ¿verdad? Adorar a otros dioses. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Estaba hablando acerca del mundo. ¿Le parece extraño que uno no ande en esa misma corriente? ¿Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución? Disolución es tirarlo todo. Tengo $100 en la bolsa, quiero ver cómo me deshago de ellos. Tengo 1000, no importa, también. 10,000, también. Hermano, hermana, Dios nos ha dado una cordura. Nos ha dado
manera ordenada de vivir la vida, ¿verdad? Aquí estamos hablando acerca de santidad. Santidad. En el mismo desenfreno de disolución, un desenfreno de botarlo todo, de tirarlo todo. Todo hay que hacerlo fiesta. Amén. Oiga, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo la palabra de Dios, porque Dios te ama. Y os ultrajan. Si no haces esto, te ultrajan. Eso lleva a la santidad. A eso lleva la santidad. Si tú no estás en la misma corriente, la gente te ultraja. ¿Qué se cree? Si le dijeron la gente de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quiénes son estos que nos han venido a juzgar? Que nos han venido a decir que aquí la cosa está mal. Amén. Entonces vemos que aquí Daniel había sobresalido y dijeron, a este no lo vamos a hacer caer por su comportamiento, por su vida, por su testimonio, porque está cimentado en el Señor, porque está tratando de vivir para el Señor. Mira, cuando tú estás tratando de vivir para el Señor, no te vas a hallar allá en el valle a las 12 de la noche, ¿verdad? Cuando estás viviendo para el Señor no vas a estar ahí yo te digo, yo anduve en todo. Yo anduve en todo lo malo. Pero ahora en Cristo Jesús ya no ando en eso. Amén. Y esta gente quería hacer caer a Daniel en eso y dijeron, no se puede. No se puede. Versículo 4, ¿verdad? Eso estaba diciendo. Y dice ahí en el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, cuando uno vive en Cristo Jesús. Oiga, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, y aquí estamos hablando acerca de temas de hoy en día, temas del mundo de hoy en día. Aquí estamos hablando acerca de, vamos a hacer que choque la ley del mundo con la palabra de Dios. Aquí es cuando la cosa ya se pone negra. Hermano, hermana, mira lo que dice el Salmo 94, versículos 20 al 21. Salmo 94, versículos del 20 al 21. Dice la palabra, pregunta, ¿se juntará contigo el trono de iniquidades? El trono de iniquidades, oiga, que hace agravio, hace daño, bajo forma de ley de hombres, ley de gobierno, ley de Estado. Y dice, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Hermano, hermana, este es un pasaje bíblico que todo creyente lo tiene que saber. Aquí la palabra te está diciendo, pon atención, la palabra te está diciendo que el Estado, cualquier Estado en esta tierra, los hombres malos, inicuos, van a promulgar leyes que van a ir contra la palabra de Dios. Y todo creyente tiene que saber esto. ¿Por qué? Porque el mundo te dice, no vayas a ir en contra de la ley del Estado. No vayas a faltarle a la ley del Estado. Aquí la palabra te está diciendo, el Estado va a ir en contra de ti si estás en Cristo Jesús. Dice, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente.
a manera de ley. A la ley dice esto. Y eso fue lo que estos sátrapas hicieron. Miren, vamos a ir a darle una movida ahí a Darío. Y vamos a entrar en eso. Pero vienen ellos y dicen, vamos a formular una ley que va en contra del pueblo de Dios. Va en contra tuya. Te vamos a llevar a la cárcel. Hermano, hermana, tienes que saber esto. No solo es este país, es en todos los países. El Estado va a ir en contra de la palabra de Dios y te va a atacar con la ley. Ahí es cuando la cosa se va poniendo ya negra, donde la fe del creyente es probada. ¿En qué crees? ¿Estás con Dios o estás con el mundo? Amén. Hermano, hermana, la palabra aquí nos dice de que estos hombres sacaron una ley que no puedes adorar a Dios, no puedes buscar de Dios, no puedes nombrar el nombre de Cristo, no puedes. Ahora, países como Inglaterra, aquí también. Si estás orando, oiga bien, en Victoria, si tú oras por una persona que es homosexual y esta persona te dice, ora por mí para que cambie, porque no puedo, te meten a la cárcel. En Victoria, te meten a la cárcel. Esa es la ley de este país. No solo en este país. En Inglaterra, si tú estás orando cerca de un centro de abortos, te meten a la cárcel. Si tú tratas de detener a alguien que va a cometer un aborto, va a ir a matar a su hijo, te meten a la cárcel. La ley, saca una ley para meterte. En Inglaterra, hoy día, meten a la cárcel a 12,000 personas al año, o el año pasado, 12,000 personas por poner una cosa en Facebook. Te meten a la cárcel. Increíble. Esa es la ley del hombre. Hermano, hermana, y te estoy hablando de cosas de hoy. Y va para peor. Va para peor. Hermano, hermana, la ley durante el reinado de romano, en la Inquisición, que llegó hasta el 1204 fue cuando cayó Constantinopla. Pero a partir de todo eso, cuando reinaban los césares, los reyes, se creó lo que es la Inquisición. La Inquisición era la ley, con sello real. La persona que tuviera Biblia, al fuego. La persona que hable contra el Papa, al fuego. La persona que vaya contra el clero, al fuego. Te quitaban todo, te quitaban tu tierra, te mataban, torturaban. La ley del hombre. La ley del hombre. Hermano, hermana, los tiempos han cambiado un poco, pero la maldad del hombre es la misma. Durante el reinado del Imperio Romano, a los cristianos los tiraban al Coliseo, a los leones, por ser creyentes. A los leones, hermano, hermana, por creer en Cristo Jesús. ¿Crees en Cristo Jesús? Sí, al Coliseo. Y ahí es, hermano, hermana, donde entra la fe. Mira, la persecución es algo que todos hemos leído, ¿verdad? Pero tememos. En nuestro corazón tememos. Y que el Señor nos dé la fuerza. Porque va de mal en peor, va de mal en peor.
Saulo, vamos a decir Saulo en ese momento, cuando iba para Damasco, dice ahí la palabra, ¿verdad? De que del concilio, del pueblo de Dios, de la iglesia, le habían dado cartas que al que hallara del camino de Cristo Jesús, que lo metiera a la cárcel y le pegaran, lo azotaran. La supuestamente iglesia del Señor. Te voy a decir una cosa. Apocalipsis ahora llama a esos la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás. Recíbelo en el nombre de Cristo Jesús. La sinagoga de Satanás. Ley de homosexuales en este país y ahora casi en todo el mundo. Casi en todo el mundo. No digo todos, pero casi en todo el mundo. Esa es la agenda. Donde hay que impulsar. Hay una agenda para impulsar la homosexualidad. Tu hijo, tu hija, tu hijo, tu hija se vuelva homosexual. Ahí es cuando la cosa cambia, ¿verdad? Cuando es tu hijo y tu hija. Amén. Entonces vemos de que, oye, ve cómo funciona Satanás. Satanás ocupa al Estado para promulgar leyes que vayan en contra de la palabra de Dios. Tienes que saberlo. Amén. Ahí en versículo 6 al 9 dice ahí la palabra. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Mira cómo es Satanás. Se te va acercando, adulándote. Adulándote. ¿Cuál es la palabra en inglés? Flattery. Flattering. Para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo, te traemos buenas noticias, que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición, cualquiera, Dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Mira cómo se acerca Satanás. Parece como que la cosa es conmigo, ¿verdad? Rey, lo estamos haciendo por ti, para que todos te tengan estima, todos te obedezcan. Y el rey, sí, porque así somos nosotros, ¿verdad? Cuando alguien nos está elevando, qué buena esta persona, que me está diciendo que cómo soy yo de bueno. Ese es Satanás, que comienza a adularte para sacarte algo. Dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado. Oiga, te está diciendo, vas a firmar algo que va a ir en contra tuyo, que va a ir en contra tuyo, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Hermano, hermana, aquí la palabra nos dice de que como, llevado por las emociones, llevado por los sentimientos, tú y yo hay veces tomamos decisiones que van en contra de nosotros. Llevado por sentimientos, emociones, hoy me siento alegre y firmo cualquier cosa. Hoy ando de buenas y nos metemos en problemas, llevados por las emociones, por sentimientos. Nuestros hijos, ¿verdad? Alguien que nos da sentimientos y hacemos lo que la gente nos dice. Hermano, hermana, aquí la palabra de Dios nos advierte: ten cuidado, no te dejes llevar por las emociones, por los sentimientos. Medita las cosas en Cristo Jesús, pídele al Señor: Señor, tengo este plan, ¿qué debo de hacer? Me están proponiendo esto. Yo tenía un amigo que para venderte algo te envolvía.
te decíamos sos el mejor y esto es para vos, para vos lo compré. Y ya uno venía alegre, de verdad, de todas las palabras que nos decían. A ver cómo puedo obtener esto. Ten cuidado de las emociones, de los sentimientos. Hermano, hermana, hay veces esos sentimientos son de pelea, de ira. Andamos airados, andamos enojados y estamos listos para hacer cualquier cosa. Ten cuidado. Amén. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que andamos enojados porque alguien hizo algo o tal vez nosotros fuimos. La cosa es que andamos al rojo vivo y hacemos cosas que no debemos por tomar decisiones llevados por emociones, por sentimientos. Amén. Hay que tener cuidado. Versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ya era ley, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, oiga, como lo solía hacer antes, Hermano, hermana, ahí es cuando entra la fe. Hay una ley, ya es ley, vas a ir a la cárcel, te vas a meter en problemas con la ley. Si amas a Dios, si sigues a Dios, si no niegas el nombre de Cristo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Amén. Hermano, hermana, aquí es donde el Espíritu Santo, no sé por qué el Señor me puso esta palabra. El Señor lo sabe. Y es preparándonos, obviamente, para todo lo que viene. Hermano, hermana, te voy a decir una cosa. Realmente, ahorita la cosa, se puede decir, está suave para ti y para mí. Aquí en Queensland, se puede decir. Pero si tú o yo tenemos miedo hoy que está fácil, si tú y yo no declaramos el nombre de Cristo hoy, que supuestamente está algo fácil, te digo, está algo oscuro, pero si ahorita tú y yo nos andamos escondiendo y decimos, no, cuando venga la prueba yo voy a estar firme, yo sí voy a hacer, hermano, no va a pasar. Amén. Si ahora que se puede, no lo hacemos. No pensemos que cuando la cosa esté dura, ahí sí lo voy a hacer, ahí sí yo voy a demostrar que soy de Cristo. Amén. Mira lo que dice el Salmo 15, versículo 4, o 1 y 4, Salmo 15, 1 y 4. Hace una pregunta David, le pregunta a Dios, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Verdad? ¿Quién va a estar en tu presencia? ¿Quién va a estar en tu reino? ¿Quién morará en tu santo monte? En tu monte santo. Esa es la pregunta que está haciendo. Y el versículo 4 dice: aquel a cuyos ojos el vil, el malo, el inicuo es menospreciado, ¿verdad? Cuando tenemos por malo al inicuo, pero honra a los que temen a Jehová. Y oiga, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Está diciendo, mira,
Llega el momento en que tú tienes que demostrar, tienes que dar un claro testimonio, tienes que declarar de qué lado estás. Y dice, te voy a dar algo más claro, te dice la palabra ahí. Te va a ir mal por eso. Te va a ir mal por declarar que eres de Cristo. Y solo piensa en tu trabajo. Solo piensa en tu trabajo hoy día. Hermano, hermana, ¿alguna vez has dicho? No quiero que conteste aquí, pero pregúntate. Yo soy creyente. Yo vivo para Cristo. Yo sirvo al Señor. Cuando estoy comiendo, estoy orando. No para que los demás me vean, sencillamente estoy orando porque le estoy dando gracias a Dios en frente de todos los demás. Hermano, hermana, hoy día, en estos días, para los que trabajan en el gobierno, para los que trabajan en cosas relacionadas al gobierno, cosas así, ir en contra de agendas que hay ahora, agenda homosexual, transexual, comunistas que hay ahora, y uno dice, no, yo estoy del lado de Cristo, no puedo hacer eso. ¿Lo dices? Porque si lo dices, dice ahí la palabra, que te va a ir mal. Están pensando en poner a alguien, pero ¿sabes qué? No te van a poner a ti. Hace poco sacaban una posición ahí donde yo trabajo, ¿verdad? Que era promover antisemitismo y anti-islámico. No soy yo. Ese no soy yo. Yo no puedo aplicar a esa posición. Porque yo soy de Cristo. Y ese no soy yo. No voy a obtener esa posición. Y de hecho no voy a aplicar a esa posición. Porque ese no soy yo. Amén. Llega el momento en que hay una posición, pero esa no es para ti. Si estás con Cristo. Amén. Dice ahí, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hermano, ahí está diciendo otra cosa también. Viene en daño para mí, aquí me voy a cambiar. Aquí me voy a poner un disfraz y yo no soy creyente. Amén. Y eso es algo. Mira, cuando estaba esta pandemia en esta iglesia, decíamos, ni un centímetro, ni un segundo menos de lo que permite la ley, ¿verdad? Por no meternos a la cárcel. Pero siempre en contra de esa opresión, siempre en contra. Nosotros estamos participando de eso, de las estupideces de Satanás, de las mentiras de Satanás, cosas que van en contra de la iglesia de Cristo Jesús. Aún jurando el daño suyo, no por eso cambia. Hermano, hermana, que toda la gente sepa claramente de qué lado estás. Mira, te digo una cosa, en tu trabajo todo el mundo tiene que saber quién eres tú. En tu familia, todo el mundo tiene que saber quién eres tú. En el colegio, en la universidad, a donde estés, todo el mundo tiene que saber que tú eres cristiano, que tú vives para Cristo Jesús. Claramente, sin ninguna duda. Mira, me viene a la mente la palabra afeminado. La palabra afeminado es alguien que no es homosexual, no lo es, pero está ahí en la frontera. Está ahí que solo necesita un empujoncito. Y es alguien que no está claro. No está claro de qué lado está. Hermano, hermana, tú y yo no podemos ser esa persona.
Tú y yo tenemos que, todo el mundo tiene que saber a ciencia cierta que estamos del lado de Cristo. Amén. Yo no te estoy diciendo que te le vas a ir a traer encima al jefe, yo soy cristiano. No te estoy diciendo eso. Pero cuando la oportunidad se presenta, no puedo hacer esto porque yo soy creyente. Yo sirvo a Cristo Jesús. Llegó el momento de comer, hay que orar. ¿Verdad? Que todo el mundo no lo vas a hacer para que la gente te vea. Sencillamente llegó el momento de comer y vas a orar. Dame un segundo, solo voy a orar por los alimentos. Esta persona es creyente. Amén. Dice ahí la palabra de que cuando llegó el momento, firmó la ley, y Daniel abrió las ventanas como lo hacía antes. Hermano, hermana, nada ha cambiado para mí, dijo Daniel. Versículos 11 y 15 dice la palabra. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. No creas que Daniel se estaba escondiendo. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Mira, llega el momento de la persecución. Mira lo que dice Marcos 13, del 9 al 13. Marcos 13, del 9 al 13. Cristo hablando dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Dice, pero cuando os trajesen para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Oiga, y seréis aborrecidos de todos, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ponga atención. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Está hablando acerca de la persecución. Y dice Cristo Jesús, viene el día, dentro de poco, viene el día en que nos van a echar a la cárcel. Viene el día dentro de poco que nos van a echar a la cárcel por estar predicando la palabra de Dios. Y dice ahí de que tu hermano en la sangre, tu padre en la sangre, tu madre en la sangre, te entregará. Te entregará. Increíble. Ese es Cristo Jesús, Dios hablándote. Y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mira, va a llegar el momento, porque esa es la agenda, que enemigo, public enemy number 1, va a ser el creyente, el que vive para Cristo Jesús. Tener la marca de Cristo aquí te va a llevar a problemas. Amén. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No, yo soy creyente, yo recibí al Señor hace 20 años, hace 5 años, hace 10 años.
Ayer me bauticé. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, hermana, no se trata de que cómo creíste hace 10 años, no se trata de cómo creíste hace 5 años, no se trata si ayer estuviste en fuego para el Señor, no se trata si ayer estuviste orando ahí en la iglesia. El que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. El que jurando en contra de sí mismo por nombre de Cristo y no cambie, ese va a ser salvo. El que cuando le estén diciendo o es Cristo o es tu trabajo, no cambia, ese es el que va a perseverar hasta el fin, ese va a ser salvo. Amén. Mira, te digo, esta palabra es durísima, durísima. Es algo que es difícil de procesar. Lo entendemos, con el intelecto lo entendemos todo. Pero procesarlo, pero vivirlo, ponerlo en obra en nuestro trabajo, es otra cosa. Esto es para los valientes, dice ahí la palabra de Dios. El reino de los cielos es para los valientes y los valientes lo arrebatan. Mira, te digo, tú tienes que desde ya, pensar, meditar qué es lo que vas a hacer cuando este día llegue. Te lo digo, desde ya tienes que estar pensando qué vas a hacer cuando este día llegue. Un día nosotros estamos hablando ahí en familia, mi esposa, mis 2 hijos mayores. Viene este día pronto, yo pensé que ese día pronto venía ahí durante la pandemia. Nos sentamos ahí en la casa y dijimos, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar nuestros trabajos, vamos a vender todo, si podemos, y vamos a huir. Yo pensé que ese día venía. Pero te digo, tienes que meditarlo, tienes que pensarlo, tienes que llegar a una conclusión. Tienes que tener un plan ya hecho. ¿Qué va a pasar cuando ese día llegue? Y tienes que estar del lado de Cristo. Amén. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí con el becerro de oro, verdad? Bajó Moisés, le dijo, ¿quiénes están del Señor? Háganse para acá. Puso ahí una línea, háganse para acá los que están con el Señor. Sé que todos los de la tribu de Leví pasaron, sacan espada y comienzan a matar. Hermano, hermana, tú y yo tenemos que trazar una línea y tienes que tomar decírselo a Dios. Dios mío, escucha mi palabra hoy. Esto es lo que va a pasar conmigo el día que esto pase. Y se lo dices al Señor. El Señor es tu testigo y el Señor te va a ayudar. Amén. Amén. Le pasó a Daniel hace, ¿cuándo fue esto? 600 años antes de Cristo. Hace 2600 años. No piense que no nos va a pasar a nosotros. Versículo 16. Ya vamos a terminar. Versículo 16. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Oiga, y el rey dijo a Daniel, triste, el rey, triste, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Mira, hermano, hermana, llega el momento en que tomando estas decisiones vas a ir en contra de ti mismo. En contra de ti mismo. Llega el momento en que tienes que llegar a la conclusión de que ese es el mundo en que vivimos. Este mundo no es justo, para nada. Este mundo está en contra de ti. Te voy a decir algo. Hay un economista, se llama David Ricardo, y esa es la política que sigue esta agenda. Este economista dijo esto: hay que taxear a las personas para que les quede lo mínimo para sobrevivir, porque no queremos que nadie progrese.
Porque el hombre que progresa tiene libertad. Digo este economista que es parte de la élite, digo, hay que taxear al hombre. Todos estos gobiernos tienen que taxear al hombre al punto que les alcance nada más para sobrevivir, que les quede así nada más para llenarlo del tanque, pagarlos. Y esa es la política de estos países. Eso no te lo estoy diciendo yo como hombre, te lo estoy diciendo que este es el economista que le dijo esto a la élite. No hay que dejarlos progresar. Esa es la política de este mundo. Hermano, hermana, tienes que saber de que en este mundo va en contra tuya. Va en contra tuya y te vas a hallar luchando contra corriente. Todo el tiempo. Todo el tiempo te vas a hallar luchando contra corriente. Y ¿sabes cuál es el problema? Tú y yo tenemos un verdadero problema. Es bueno, obviamente, que Cristo Jesús dijo, mira, si te pegan en la mejilla, pon la otra. Si te hacen llevar esto una milla, dile que vas a ir 2. Nosotros somos un cuadrado y este mundo es un círculo, no encajamos. No encajamos. Ese es nuestro problema. Y el rey le dice, Daniel, te amo, te deseo el bien, pero no puedo hacer nada por ti. Que Dios te ayude. Y aquí es donde entra el poder de Dios, hermano, hermana. Aquí es donde entra el poder de Dios, de que nos dice Dios, tú tienes que vencer el mal con el bien. Tú tienes que vencer levantando el nombre de Cristo. Tú tienes que vencer viviendo para el Señor. Tú tienes que vencer guardando tu testimonio. Aquí está el hijo de Daniel, al foso de los leones. Mira, te voy a decir lo que me pasó hace un tiempo a mí. Estaba en Mongrabat, en una calle olvidada. Y ahí me parqué, en una calle que no hay nada. Ahí estaba una cámara y me pusieron una multa. Y te das cuenta la opresión de este mundo, que va a estar en un rincón olvidado, pero ahí van a llegar a buscarte. En un rincón ahí, después la fui a ver, pero en una calle donde no pasan carros, en una calle de una cosa encerrada, ahí estaba una cámara buscando ponerte multa. Ese es este mundo. Y obviamente reclamé, pero llega el momento en que dices tienes que pagar y no queda de otra. Y no queda de otra, lamentablemente. Hermano, hermana, pero aquí es donde veamos lo que dice segunda de Corintios 12, del 9 al 10. Aquí está Pablo tratando con Dios acerca de su aguijón en la carne. Versículo 9 dice, y me ha dicho, Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, oiga, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí el Señor te está diciendo, mira, no hay vuelta de hoja.
te va a tocar pasarla. Y te dice, bástate mi gracia. Te está diciendo el Señor, conténtate en mí. Te está diciendo el Señor, no hay manera. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesucristo a Dios? Le dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa esta copa. Pero no como yo diga, Señor, sino tu voluntad. Y hermano, hermana, tú y yo le oramos al Señor. Pero el Señor te dice, tienes que pasar esto. Tienes que pasar esto y bástate mi gracia. Ahí voy a estar yo. Ahí voy a estar yo contigo, no te preocupes. Pase lo que pase, ahí voy a estar yo. Amén. Dice ahí, me gozo cuando estoy en necesidades. Me gozo cuando estoy en afrentas, alguien me está atacando. Me gozo. Me gozo en la persecución. Wow. Me gozo. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, hermana, lo que la palabra te está diciendo ahí es, soporta la prueba, soporta la persecución, entiende que el Señor está contigo y va a pasar lo que tenga que pasar. El Señor con nosotros. El Señor con nosotros. Mira, ahí dice ahí la palabra de que entra Daniel en el foso de los leones. Aquí estoy, no hay problema. Obviamente no quiero. Si me preguntan, no quiero. Pero la gloria sea a Dios. Y entra ahí. Y Cristo, hablando acerca de eso, dice, tienes que dejarle un testimonio a esta gente. Os van a llevar a concilio y ante reyes para testimonio a ellos. A ellos. Tú tienes que dejar un testimonio. Pasé por todo esto y gloria al Señor que pasé la prueba, hermano, hermana. Te voy a decir una cosa, aquí muchos hermanos pasamos la pandemia sin inyecciones. En la fe en Cristo Jesús, ninguno de nosotros se puso, no estoy diciendo toda la iglesia, muchos de nosotros no nos pusimos inyecciones, para gloria del Señor. Para gloria del Señor, para testimonio. Para testimonio. Se trata de querer. Se trata de, voy a confiar en el Señor. Amén. Daniel entra ahí al foso de los leones. Aquí estoy, no hay problema. Porque tengo que darle un testimonio a esta gente de que Dios es poderoso. Y entró ahí al foso de los leones. Y el rey preocupado, dice ahí la palabra que el rey ayunó. Dice, no me traigan ningún instrumento de música, no. Preocupado por Daniel, porque hay un testimonio. Y hermano, hermana, llega el momento en que hay que ir a ver qué pasó. Le dice, mira, el ángel de Dios estuvo aquí, le cerró la boca a estos leones. Dice, rey, Dios me halló justo, Dios me halló que no le he faltado. Y esta es una prédica que tengo, el bien y el mal. Él no le había faltado a nadie. Ellos habían creado esa ley específicamente para ir en contra de la palabra de Dios. Dios me ha hallado justo, rey, y yo no he hecho nada contra ti. Sépalo, no he hecho nada contra ti. Esta gente sacó esa ley porque son malos, perversos. Amén. Si hay la palabra de que lo sacó, hermano, hermana, y fue a abrogar esa ley, la que no se podía abrogar, el rey la fue a abrogar y tiró a toda esa gente ahí a los leones. Hermano, hermana, Dios dice, mira, bástate mi gracia. Lleva lo que te he puesto
yo me voy a encargar de lo demás. Tu trabajo y mi trabajo es gozarnos en el Señor. Estoy pasando la prueba, estoy pasando la enfermedad, estoy pasando persecución. Que la gracia del Señor nos sea suficiente, ¿verdad? Que la gracia del Señor sea nuestro contentamiento. Y el Señor se va a encargar de lo demás. Hay veces nos va a tocar pagar el precio, hermano, hermana. Amén. Voy a terminar con eso. Uno tiene que dejar que el Señor se glorifique en nuestras vidas, haciendo el bien, haciendo el bien, no haciendo el mal, haciendo el bien. Pedro, por predicar la palabra, fue llevado a la cárcel. Lo estudiamos hace poco ahí en la célula, ¿verdad? Sí, la palabra de que un ángel del Señor llegó y abrió la cárcel. Pasó ahí en medio de toda la guardia y lo puso a salvo. Ezequías estaba enfermo, dice la palabra de que el Señor mandó a Isaías, ¿verdad? Pónganle masa de higos. Dios mío, ¿qué es esto? Confía en el Señor. Le pusieron la masa de higos y sanó. Enfermo de muerte, hermano, hermana. Elías fue alimentado por cuervos durante la sequía. Hermano, hermana, que el Señor, la gracia del Señor sea suficiente para nosotros. Una lección para la iglesia. Tenemos que hallar que la gracia del Señor sea suficiente en nuestra vida. Mira, muchas veces tu familia te va a faltar. Muchas veces te va a faltar dinero. Muchas veces te va a faltar trabajo, te va a faltar salud. Que la gracia del Señor sea suficiente para nosotros. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, hermanas. Amén. Gloria a Dios.